Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a este webinar que hemos organizado juntamente con Bote, al que damos la bienvenida como nuevo patrocinador de ASELEC. Para nosotros es un orgullo, ¿no?, el poder contar este año con este patrocinador de la distribución de las telecomunicaciones y precisamente refuerza nuestro plan de apoyo y de lanzamiento, ¿no?, de este nicho de mercado que tienen que explorar también los instaladadores eléctricos, que son las telecomunicaciones. Y precisamente dentro de este plan de impulso hemos creído oportuno lanzar este webinar con el que conoceremos cómo elegir el rack más adecuado para nuestros sistemas de cableado estructurado. Para conducir esta jornada tenemos a Sergio Vidal, que es responsable técnico de GOTE GTLAN, ingeniero superior de telecomunicaciones. Y sin más, agradecer que haya tenido a bien, ¿no?, organizar con nosotros esta jornada, y ya le cedo paso para que dé inicio a la jornada. Sergio, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los asistentes. En primer lugar, pues agradecer a ASELEC pues, que nos haya brindado la oportunidad de ofrecer esta jornada para todos los asistentes y para todos los asociados de ASELEC. Y bueno, que esperamos que sea un poquito del agrado y del interés de los asistentes. ¿De acuerdo? Para los que no nos conozcáis, pues GOTE GTLAN somos una empresa que llevamos más de 30 años en el sector de las telecomunicaciones. Tenemos mercado en lo que es todo el estado, ¿vale?, en toda España, y estamos afincados o asentados aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Aquí está nuestra sede. ¿Vale? Tenemos mucha fuerza en lo que es el producto de racks para cableado estructurado, que es un poquito lo que os voy a mostrar hoy en el webinar de hoy, ¿vale? Pues consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un rack para montar un sistema de cableado estructurado, ¿vale? Bueno, entonces, si queréis, sin más, empiezo con la presentación, comparto pantalla y empezamos con el webinar. Bueno, simplemente apuntar que todas las preguntas que puedan surgir, las podéis ir formulando a través del chat, y al final de la jornada, si hay preguntas, pues dejaremos unos minutos para que Sergio pueda responderlas. Gracias. Correcto. Gracias, Carlos. Vale, los puntos que vamos a tratar o que os voy a ilustrar, ¿vale?, van a ser pues lo que os comentaba antes, pues las consideraciones que deberéis tener a la hora de elegir un rack, ¿vale?, y claves y normativas que se siguen para el diseño de cableado estructurado, ¿vale?, de sistemas de cableado estructurado. Luego, al final, el punto 4, veremos qué racks tenemos nosotros en nuestra marca, ¿vale?, para que podáis instalar en este tipo de proyectos, y haremos un breve paso por encima del tipo de accesorios que podéis instalar en el interior del rack y a unos kits preconfigurados de racks con voz y datos que comercializamos, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por la base, que es un armario rack. Pues un rack es una estructura metálica, generalmente, ¿vale?, compuesta por un bastidor interno con unas dimensiones normalizadas que se destina a alojar pues, equipamiento electrónico o informático de comunicaciones. ¿Vale? En definitiva, es una envolvente metálica donde yo voy a guardar mis equipos de comunicaciones o de informática, ¿vale? ¿Qué normaliza las dimensiones del rack? ¿Vale? Pues está normalizado el interior, lo que es el bastidor, ¿vale?, no la envolvente, lo que es el bastidor, ¿de acuerdo? Está normalizado la anchura del bastidor, que suele ser 19 pulgadas, 21 pulgadas o 23 pulgadas. Lo más común aquí en España y en Europa es utilizar racks de 19 pulgadas.
y está normalizado la altura del bastidor interno, ¿de acuerdo? Las alturas se miden en U's habitualmente, ya lo conoceréis, ¿vale? Y una U equivale a 1,75 pulgadas, ¿vale? La separación entre 3 agujeritos, ¿vale? Es una U. Cada 3 agujeritos tenemos una U de altura, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a tener racks desde 4 U's hasta 47 U's o 42 U's, etcétera, etcétera, ¿vale? Remarcar que lo que no está normalizado va a ser la altura y el ancho de la envolvente, ¿vale? La parte exterior del rack, y la profundidad del rack tampoco está normalizada, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez vista esta introducción básica de lo que es un rack, ¿qué consideraciones vais a tener que hacer a la hora de elegir un rack? ¿Vale? Pues existen unas cuantas preguntas básicas que nos hacemos a la hora de elegir el rack que más se adecua a nuestro proyecto, ¿vale? ¿Dónde se instala el rack? Pues según donde lo vayamos a instalar, en pared o en suelo, vamos a tener un rack mural o un rack de suelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se suelen utilizar los racks murales habitualmente? Pues en sistemas básicos de cableado estructurado, pequeñas oficinas, entornos small office, home office, ¿vale? Se suelen usar también como racks de planta y habitualmente también se usan en zonas con pocos puntos de voz y datos, ¿vale? Nosotros definimos estas zonas pues para entornos donde haya menor o igual a 48 puntos de voz y datos, ¿de acuerdo? Los racks de suelo, ¿dónde los usamos, en cambio? Pues en sistemas de cableado estructurado de complejidad alta o media, ¿vale? Donde ya los puntos de voz superan los 48 puntos, ¿vale? También se suelen utilizar como racks de planta, ¿vale? Y como racks principales o racks de campus, ¿vale? En las pymes se suelen usar, ¿vale? Y en sistemas de cableado medio, porque normalmente para albergar servidores, pues debido al peso de los servidores, pues tenemos estos racks de suelo que nos dan mayor carga en el interior, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el caso particular de los CPDs, donde ya existen racks de suelo específicos pues para albergar ese tipo de servidores, ¿vale? Que facilitan el montaje, la refrigeración y el mantenimiento de los equipos en su interior. Hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar nuestro rack, pues la altura que necesitaremos en el interior del rack, ¿vale? Como os decía antes, se cuenta en U's, y tenemos que tener en cuenta la suma de todos los equipos que vayamos a instalar en el interior del rack para saber cuál es la dimensión total del rack que necesitaremos, ¿de acuerdo? Pues si yo voy a instalar 4 switches de 3 U's, pues tengo que hacer la multiplicación, ¿vale? Serían 12 U's, y intentar siempre mantener un espacio libre extra del 25%, ¿de acuerdo? Para futuras ampliaciones o posibles modificaciones que se puedan ejecutar en un futuro, ¿de acuerdo? Siempre que desconozcamos los equipos que se van a instalar en el interior, pues vamos a tirar por lo alto y asegurar el tiro, ¿vale? Solemos elegir siempre racks de 42 U's, siempre que no tengamos limitaciones en altura, ¿de acuerdo? En cuanto a anchos óptimos, pues siempre hablaremos del ancho de la envolvente, ¿vale? Ya hemos dicho que el bastidor normalizado aquí en España y en la mayoría de Europa son 19 pulgadas, ¿vale? Que es lo que encontraréis en el 95% de los proyectos que toquéis, ¿vale? Para este tipo de bastidor de 19 pulgadas, las envolventes típicas suelen ser de 600 milímetros o de 800 milímetros, ¿vale? También hay de 900, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la envolvente de 600 milímetros y la de 800 milímetros? Pues que la de 800 milímetros y la de 900 milímetros, al lado de los perfiles de 19 pulgadas, pues me permite usar canalizaciones verticales, ¿vale? Aquí veis en la imagen, veis estas canalizaciones de aquí. No pinto muy bien, pero bueno, esto de aquí, en un rack de 800 milímetros, nos permite canalizar los cables por esa sección, ¿vale? Entonces, cuando tengamos que alojar servidores, podemos usar racks de 600 milímetros porque no vamos a tener mucho cable recorriendo estos laterales.
Y cuando tengamos que alojar paneles de parcheo con alta densidad de cables, pues es mejor que vayamos a un rack de 800 milímetros, ¿vale? Para facilitar este paso de cables. Vale, también decir que el rack de 800 milímetros suele ser el más utilizado. Vale, ¿cómo determinamos la profundidad del rack que necesitamos? Pues tenemos que ver los equipos que vamos a instalar en el interior. Cogemos el equipo más profundo y le añadimos 150 milímetros, ¿vale? Para tener en cuenta las posibles conexiones que pueda tener el equipo en la parte frontal o en la parte trasera, ¿de acuerdo? Y así la envolvente que pueda quedar todo en la envolvente, en el interior de la envolvente, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que el equipo que vayáis a instalar en el interior del rack, pues luego puede tener cables de conexión, asas, elementos de fijación, pues que aumenten la profundidad de ese elemento. Entonces, siempre conviene contar 150 milímetros más. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, pues la profundidad de la envolvente menos 150 milímetros va a ser la máxima profundidad del equipo que podáis instalar en el rack. ¿Montamos patas o montamos ruedas? Montamos patas y ruedas, las dos cosas. Pues de manera generalizada se suele montar con patas niveladoras, ¿vale? Bueno, son estructuras que en principio van a estar fijas en un lugar, ¿vale? Cuando necesitamos un rack que necesitaremos moverlo, tengamos previsto que se va a mover de ubicación, pues instalamos unas ruedas, ¿vale? Y así facilitamos el desplazamiento. A la hora de elegir las ruedas que tenéis que tener en cuenta, pues la capacidad de carga que soporten esas ruedas. No es lo mismo poner un rack, instalar un rack con unas ruedas y vacío y dejarlo puesto, que una vez tiene instalados dentro los equipos, moverlos, ¿de acuerdo? O sea, las ruedas del rack tienen que soportar esa carga y además tener un sistema de frenado para poder frenar esa carga en movimiento, ¿de acuerdo? A modo informativo, pues que sepáis que existen también sistemas de rodamiento compuesto, ¿vale? Con rueda y pata a la vez, ¿de acuerdo? Tipos de puertas laterales y cerraduras que podemos usar. Pues, ¿para qué son las puertas y los laterales? Pues para conferir un ambiente limpio y un entorno seguro al rack, ¿vale? Y se supone que debe maximizar la refrigeración de los equipos activos instalados en el interior del rack, ¿vale? Para la puerta delantera, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos puertas de cristal, ¿vale? Si necesitamos ver el estado de los equipos activos en el interior, ¿vale? Si los equipos tienen alarmas luminosas, pues seguramente sea conveniente poner una puerta frontal de cristal, ¿vale? ¿Cuándo utilizamos la puerta de chapa perforada? Pues cuando necesitamos una mayor refrigeración en el interior del rack o una mayor ventilación, ¿vale? En ambos casos veréis que las puertas, tanto de cristal como de chapa perforada, son refrigeradas, ¿vale? Ya sea completamente o parcialmente. En este dibujo de aquí del fondo veis que es una puerta de cristal, pero en los laterales tiene la refrigeración frontal, ¿de acuerdo? Y en la parte trasera, ¿qué podemos utilizar o qué opciones tenemos? Pues podemos utilizar una parte trasera lisa, ¿vale? Cuando vayamos a instalar el rack contra pared o un rack espalda con espalda, o puertas de chapa perforada, también, al igual que en la parte delantera, ¿vale? Con esto conseguimos una mayor refrigeración y suele ser una opción recomendable, ¿de acuerdo? Tenemos una opción también de puertas de doble hoja. ¿Cuándo se utilizan? Pues cuando el espacio frontal o trasero es limitado, ¿vale? No es lo mismo abrir una puerta de una hoja en el que el ángulo de apertura es este, ¿de acuerdo? A abrir una puerta de doble hoja en la que abro este ángulo de apertura. Entonces, si el espacio del pasillo es limitado, ¿vale? Pues abriendo una puerta de una hoja me ocuparía todo el pasillo y si es de doble hoja, como veis en el dibujito, pues me permitiría un mayor paso en el pasillo, ¿de acuerdo? Son cosas que podéis tener en cuenta también a la hora de elegir si necesito un doble hoja o hoja única, ¿de acuerdo? En cuanto a los laterales del rack, pues tenemos la opción de que sean lisos, ¿vale?
que nos permiten asegurar el flujo del aire en el rack, ¿vale? Para que sea un flujo de delante, de la parte frontal hacia la parte trasera, ¿vale? De forma que separamos el aire frío del aire caliente, ¿de acuerdo? La mayoría de equipos que instalaremos en el interior del rack suelen tomar el aire frío por la parte frontal del rack y expulsarlo por la parte trasera, ¿de acuerdo? Entonces, si instalamos unos laterales lisos, evitamos que ese flujo de aire caliente-frío pues se vaya por los laterales o vaya donde no queremos que llegue, ¿vale? Y se pueden crear puntos calientes en el interior del rack, ¿vale? Cuando utilizamos o cuando se recomienda utilizar los laterales perforados, pues cuando los equipos activos que tenemos en el interior pues toman el aire desde el lateral, ¿vale? Existen equipos activos pues que el aire lo toman desde el lateral y lo expulsan por el lateral, ¿vale? En este caso, pues conviene utilizar ese tipo de puertas de laterales perforados, perdón, ¿vale? Nada, os pongo aquí que tengáis en cuenta que en ese caso, al echar el aire por los laterales, pues el aire caliente puede volver a la parte frontal y producir una mezcla de aire y puntos calientes, ¿vale? Entonces, habitualmente se recomienda pues unos laterales lisos, ¿de acuerdo? Y que los equipos activos tomen el aire desde la parte frontal y lo expulsen por la parte trasera. En cuanto a cerraduras, pues normalmente siempre se utilizan cerraduras, ¿vale? Para proteger, en cierto modo, los equipos que hay en el interior del rack, ¿vale? Y para los laterales, pues se suele llevar como opción, depende de la necesidad del proyecto. ¿Qué necesidades de ventilación o de refrigeración voy a tener en un rack, ¿vale? O cuál es el motivo para ventilar o refrigerar el rack. Pues está estudiado que cuando un equipo activo se calienta, pues su vida útil puede reducirse hasta en un 45% a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, por eso es necesidad tener una refrigeración o facilitar una ventilación en el interior del rack para estos equipos activos. Aquí os marco que esta sociedad que tiene bastante prestigio, ¿vale? La ASRAE, define un rango óptimo de operación entre 15 y 25 grados en el interior de un CPD, ¿vale? Con eso asegura que se maximizan las prestaciones y la vida útil de los equipos y además se consigue una mayor eficiencia energética. Entonces, ¿cómo consigo estos 15-25 grados en el interior de la sala? Pues la temperatura óptima la conseguimos, un truquito que aquí utilizamos es usar un termostato y fijar ese termómetro en la parte superior trasera del rack, donde tenemos el punto más caliente en la sala. Aquí en este dibujito podéis ver en rojo, es un diagrama de calor, ¿vale? Donde veis que en el lateral del rack, en la parte trasera del rack, en estos laterales, en la parte superior es donde se crean los puntos calientes, ¿vale? Tanto en esta parte como aquí. Entonces, si yo pongo un termómetro ahí y lo fijo el termostato a 35 grados, me aseguro que en el CPD se mantenga una temperatura entre 15 grados y 25 grados aproximadamente, ¿de acuerdo? Aquí, a modo informativo, pues os pongo cómo calcular el calor que necesito disipar, ¿vale? Pues que sepáis que un ventilador disipa entre 80 y 100 metros cúbicos a la hora, ¿vale? O lo que es lo mismo medio kilovatio a la hora o lo que es lo mismo 1700 BTUs a la hora, ¿vale? Esto es British Thermal Unit, ¿vale? Es un sistema de nomenclatura inglés. Seguimos con necesidades de ventilación. Pues ¿dónde puedo montar los ventiladores para conseguir esa ventilación o refrigeración de los equipos en el interior del rack? Pues habitualmente bajo techo, ¿vale? Se suele montar bajo techo los ventiladores porque no utilizan espacio en el rack, ¿vale? Y además aprovechan el flujo de circulación natural del aire caliente, ¿vale? El aire caliente va hacia arriba habitualmente, ¿vale? Si las leyes de física no han cambiado desde esta tarde hasta ahora, ¿vale?
Entonces el aire caliente siempre sube hacia arriba y si pongo aquí los ventiladores, pues aprovecho que el aire va subiendo y lo voy expulsando hacia el exterior, ¿vale? Mientras que el aire frío suele fluir desde la parte inferior de los CPDs hacia la parte frontal y hasta los equipos activos en el interior del rack, ¿vale? Pueden haber unidades de ventilación también en la base de los racks. También existen posibilidades para instalar unidades de ventiladores en las puertas frontales y en las traseras o enracadas a mitad de bastidor, ¿de acuerdo? Comentaros que cuando estemos usando ventiladores en el rack es altamente recomendable utilizar un termostato, ¿vale? Para evitar que un uso continuo de los ventiladores, ¿vale? De forma que aumentemos su vida útil, ¿vale? Y reduzcamos al final el gasto energético de la instalación. ¿Qué pasa si con los ventiladores no consigo disipar el calor que necesito? Pues que al final vamos a tener que ir a morir a unidades de refrigeración, ¿vale? Aire acondicionados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y comentaros también el tema importante del uso de paneles ciegos, ¿vale? Cuando pongo paneles ciegos en las unidades de rack que tengo vacías, eso optimiza la recirculación del aire en el interior del rack, ¿vale? Lo que hace que no se me mezcle el aire que entra frío con la parte trasera de expulsión de aire caliente, ¿de acuerdo? Entonces optimizo la temperatura de entrada, ¿vale? Y optimizo el rango de funcionamiento de los equipos activos en el interior. ¿De acuerdo? O sea que altamente recomendable usar tapas ciegas en el interior de un rack. En cuanto a opciones de alimentación de energía, pues vamos a poder utilizar PDUs, que al final son unas regletas de enchufes, como veis aquí en el dibujito, ¿vale? Lo que pasa es que tienen alguna peculiaridad pues adicional habitualmente para el montaje en los racks, pues que vais a tener que contemplar a la hora de elegir la PDU adecuada, pues el tipo y número de tomas que vais a usar, ¿vale? O son tomas Schuko, o C13 o C19, ¿vale? Según la necesidad de vuestro proyecto, el amperaje y las fases que vayáis a necesitar según los equipos activos que vayáis a conectar a la PDU, ¿vale? Pues tenemos tomas de 16 amperios, de 32 amperios, monofásicos, trifásicos, etcétera. Vale, importante saber la longitud de cable y el tipo de enchufe que va a tener el cable de la PDU, ¿vale? Porque al final esta PDU vamos a tenerla que enchufar a nuestro sistema de alimentación energética, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber la longitud que necesitamos y el tipo de enchufe a utilizar, ¿de acuerdo? Si queremos disposición horizontal de la PDU, la vamos a querer instalar en vertical, ¿vale? Y si necesitamos elementos de encendido o protección en la PDU, interruptores, magnetotérmicos, fusibles, diferenciales, etcétera, ¿vale? Y como punto añadido, pues que sepáis que hay PDUs que pueden tener monitorización local del consumo y de las alarmas, ¿vale? De las tomas que tiene la PDU. ¿Vale? También hay PDUs que tienen una gestión IP para monitorización, ¿vale? Y yo me puedo conectar en remoto y monitorizar el consumo de cada una de las tomas. Y además existen PDUs que te permiten la monitorización remota y además el encendido o apagado de las tomas remotamente, ¿vale? Que sepáis que existen esas variables en el mercado. ¿Vale? SAIs o sistemas de alimentación ininterrumpida, o lo que también habéis escuchado alguna vez como UPS, ¿vale? Que nos posibilita pues, tener un suministro eléctrico continuo y de calidad en caso de pequeños cortes o subidas de tensión en la instalación, ¿vale? Y también nos permite, si lo instalamos, pues en el caso de que haya un corte de suministro prolongado, pues tener una carga de energía que nos permita tener un tiempo de actuación pues para poder apagar nuestros equipos activos de forma ordenada.
Esto es porque muchas veces equipos activos que están interconectados pues necesitan que se apaguen ciertos módulos antes de apagar otros para no perder las configuraciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Que sepáis también que se pueden utilizar los Automatic Transfer Switches, ¿vale? Que al final se utilizan para combinar dos fuentes de alimentación separadas, ¿vale? Y cuando una fuente de alimentación se me interrumpe, pues poder conmutar a la fuente alternativa sin que los equipos activos que tengo conectados a este equipo pues noten ese cambio de corriente, ¿vale? Pues se me ocurre, pues por ejemplo, pues tener conectados los equipos o este equipo a la red eléctrica común, ¿vale? Y a un grupo electrógeno, pues en caso de que fallara la red eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Necesitaré soportes para los equipos activos? Pues sí, vas a necesitar bandejas, ¿vale? Para los equipos que no sean enracables en el bastidor, ¿vale? No todos los equipos activos son enracables, sino podéis instalar equipos que no sean enracables y para eso vais a tener que instalar bandejas, ya sean fijas o extraíbles, ¿vale? Con la capacidad de carga suficiente para aguantar el equipo que vayáis a instalar sobre la misma, ¿vale? Y los soportes, pues en el caso de tener equipos que sean enracables, pues nos van a ayudar a facilitar el montaje y desmontaje de esos equipos. Tener en cuenta que hay equipos que son enracables pero que pesan mucho y el dotar de soportes al rack pues al final nos va a facilitar las instalaciones, ¿vale? Y además en el caso de que se descuelgue por alguna de aquellas la fijación, pues tengo un anclaje, pues no me va a caer el equipo al suelo. ¿De acuerdo? ¿Necesito elementos de gestión de cableado? Pues también cuando vais a instalar mucho cableado en el interior del rack, pues es altamente recomendable, ¿vale? Para optimizar la organización y la protección de los cables, ¿vale? Tenemos elementos de gestión de cableado horizontales, como son anillas, tapas frontales, cepillos, pasacables, etcétera. Existen también verticales, como canaletas de baja de cableado, anillas para reductores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que vienen siendo los elementos auxiliares habituales, pues, que puedo utilizar también pues bridas de velcro, pasacables, protectores de plástico, etcétera, ¿vale? Como veis aquí en el dibujillo de aquí en el lateral, pues está todo embridado, ¿de acuerdo? Y eso es en definitiva un poquito lo que quería que vierais, ¿vale? O las preguntas básicas que nos hacemos a la hora de elegir pues qué rack es el idóneo para montar en nuestra instalación o qué consideraciones vamos a tener que valorar a la hora de elegir uno u otro rack, ¿vale? Entonces, nada, lo siguiente que quería que vierais o que quería refrescaros pues son en las claves y normativas que siguen los sistemas de cableado estructurado, ¿vale? Todo esto orientado también al uso o a la elección del rack que necesitéis, ¿vale? Como introducción, pues que es un sistema de cableado estructurado, un SCE, que habréis visto las siglas muchas veces, o SCS en inglés. Pues es una infraestructura de cable destinada a transportar las señales de información y control en una edificación, ¿vale? Un sistema totalmente pasivo, ¿vale? Diseñado para soportar servicios de comunicación, datos, vídeos, sistemas de alarma, control de accesos, sistemas de energía, en la actualidad y en el futuro, o sea que está diseñado para que a futuro nos siga sirviendo para instalar nuevos equipos, ¿vale? O equipos con tecnologías más avanzadas. Vale, el objetivo, lo que os había dicho, cubrir las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio, o sea que está todo normalizado o tipificado para que en un futuro sea utilizable, ¿vale? Son proyectos que suelen tener por lo menos 10 años vista de validez tecnológica, ¿de acuerdo? ¿Por qué salió el tema del sistema de cableado estructurado? ¿Por qué se normalizó todo esto? Pues porque habían diferentes problemas que necesitaban solución, ¿vale?
las cambios o remodelaciones en los edificios, ¿vale? Las comunes redistribuciones de los puestos de trabajo requerían que se tendieran cables extra. Con un sistema de cableado estructurado, todas estas variantes se contemplan de antemano en el diseño. Por tanto, a la hora de tener que acometer una remodelación, pues no nos hará falta tener cables extra, ¿vale? También se contemplan diferentes servicios, con lo cual el que se vaya a añadir un servicio extra en un futuro, pues no tiene por qué afectar a mi instalación pasiva. ¿De acuerdo? Unificamos el tendido de cables también y, por lo tanto, reducimos el tiempo de resolución de los fallos, ¿vale? Cuando un cable me falla, puedo detectar dónde está el fallo, ¿vale? Y reducir el tiempo de operación o el tiempo que me va a llevar el resolver o el atajar ese fallo que estoy teniendo en la red, ¿vale? Y prevé los cambios en la tecnología de los equipos conectados, como ya os había dicho antes. Pues si ahora estoy utilizando equipos de 1 giga, pues está previsto ya pues que los equipos de 10 gigas pues puedan tener cabida de aquí 10 años, ¿de acuerdo? Nos posibilita también una administración y una gestión de la red sencilla, y además la red queda totalmente documentada para el futuro, ¿de acuerdo? A poder acometer esas ampliaciones o esas modificaciones en un futuro. Bueno, si no estuviera documentado, pues es un caos el abordar este tipo de proyectos cuando los proyectos son de envergadura. Vale, ¿qué es lo que se define normalmente en un sistema de cableado estructurado? Pues se definen, lo podéis ver en este gráfico, ¿vale? Pues se definen habitualmente los espacios, ¿vale? Vais a tener una conectividad telefónica, ¿vale? Como ahí, que va a llegar al edificio, ¿vale? Un cuarto de comunicaciones, ¿vale? O cuarto de equipamiento, ¿de acuerdo? En la planta baja o en plantas superiores, ¿vale? Luego contempla también lo que son los elementos pasivos. Pues, ¿qué elementos pasivos voy a tener en un sistema de cableado estructurado? Pues el cableado tanto horizontal, ¿vale? Como vertical, ¿vale? Y horizontal. Las rosetas o tomas de telecomunicaciones, los paneles de parcheo que irán en los racks, ¿de acuerdo? Y los armarios o racks propiamente dichos, ¿de acuerdo? También contempla los elementos activos, ¿vale? Contempla que se pueden utilizar puntos de acceso inalámbricos, conmutadores, enrutadores, cortafuegos y servidores, ¿de acuerdo? Entonces, como estructura básica de un sistema de cableado estructurado, vais a tener lo que es este esquemita de aquí, ¿vale? Llega una conectividad telefónica, ¿vale? Esta se distribuye a un rack principal en primera instancia y este rack principal, depende la configuración, pues se interconecta en estrella pues con otros racks secundarios o de planta en el edificio, ¿de acuerdo? Y de estos racks de planta, pues ya hay un cableado horizontal que llega hasta las áreas de trabajo o work areas donde se conecta el usuario a la toma de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desgranar un poquillo pues qué cosas o qué variantes o qué información se contemplan en estos sistemas de cableado estructurado, ¿vale? Y para que lo podáis aplicar a los racks y veáis cómo influye sobre el rack que tenga yo que elegir el día de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que la estructura y configuración de los sistemas de cableado estructurado está normalizado, ¿vale? Y es una estructura jerárquica y en estrella, ¿vale? Vais a tener un rack de campus o un repartidor de campus, ¿vale? Un subsistema de cableado troncal de campus, un repartidor de edificio, ¿de acuerdo? Un repartidor de planta y luego las tomas de telecomunicaciones, ¿vale? Y puedo usar estos puntitos de aquí, que son puntos de consolidación, ¿vale? La conexión entre un rack de campus y un rack de edificio o un repartidor de edificio se consigue mediante un subsistema de cableado troncal,
la conexión entre un rack de edificio y un repartidor de planta, pues se consigue mediante un subsistema de cableado troncal de edificio, ¿vale? Y la conexión entre un rack de planta y la toma de telecomunicaciones o la toma de usuario, pues con lo que se llama subsistema de cableado horizontal, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el mismo esquema, ¿vale? Pero en horizontal, lo mismo, ¿vale? Entonces, que sepáis que en este punto de repartidor de campus y en este punto de repartidor de edificio y en este punto de repartidor de planta voy a tener que utilizar racks habitualmente, ¿vale? Que sepáis que según el tipo de arquitectura que elijamos, pues instalaremos más o menos racks en nuestro sistema de cableado estructurado, ¿vale? Tenemos dos tipos de arquitectura, las DNA o arquitectura distribuida, donde en cada planta voy a tener un rack con equipos activos que atienden a los usuarios de cada planta, o una arquitectura centralizada, ¿vale? Donde tengo aquí en el cuarto de telecomunicaciones un rack o varios racks donde centralizan toda la electrónica que va a atender a los usuarios del edificio, ¿vale? Aunque en mitad de las plantas pues puedo utilizar algún tipo de rack para hacer conexiones cruzadas, ¿vale? A modo de elemento pasivo. ¿De acuerdo? En el subsistema horizontal, pues ¿qué necesitamos o qué elementos son necesarios en el subsistema horizontal? Pues al final los elementos necesarios para la distribución del cable en una misma planta, ¿vale? Vamos a tener 4 tipos de conexión en el subsistema horizontal, ¿vale? Y esto os influirá en el rack, en el número de paneles de conexión que vayáis a instalar en el interior del rack, ¿vale? En el modelo de 2 conectores con toma de telecomunicaciones, o telecommunication outlet y interconnect, en el modo de conexión interconnect, ¿vale? Voy a tener un PC con un latiguillo conectado a la toma de pared, el cable horizontal que le llegará a un panel en el repartidor de planta, ¿de acuerdo? Y este panel del repartidor de planta se conectará a su boca directamente con la salida del equipo activo, ¿de acuerdo? Por medio de un latiguillo. Vale, tenemos el modelo de 3 conectores con toma de telecomunicaciones, punto de consolidación y conexión en el panel de modo interconnect, ¿vale? En el que la diferencia con el punto anterior es que utilizamos un punto de consolidación, ¿vale? Esto se suele utilizar pues para, por ejemplo, edificios de oficinas. Cuando tengo una oficina diáfana donde no sé pues dónde van a estar definitivamente los puestos de trabajo, pues se utiliza un punto de consolidación, ¿vale? Para facilitar la instalación y que en un futuro, si esos puestos de trabajo no son fijos, son discontinuos o se mueven, cambian, etcétera, etcétera, pues facilitar la reconfiguración de esos puestos de trabajo, ¿vale? En cuanto al modelo de 3 conectores y con toma de telecomunicaciones y modelo Cross Connect, ¿vale? Pues la diferencia que vais a tener con el primer caso va a ser que en el rack vais a tener 2 paneles de parcheo, ¿vale? En lugar de 1. Entonces el cable horizontal va a ir a la parte trasera de un panel de parcheo. Las salidas del switch van a ir también a la parte trasera de un panel de parcheo y la conexión cruzada se realiza entre boca del panel y boca del otro panel, ¿de acuerdo? Al contrario que en el primer caso, en el que la conexión se realizaba desde la boca del switch directamente al panel de parcheo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos un último modelo que es llamado modelo de 4 conectores, que es lo mismo que el caso anterior, pero con un punto de consolidación, ¿de acuerdo? Aquí en la parte derecha tenéis esta gráfica, este diagrama, ¿vale? Que
recalca un poco pues las distancias máximas que tengo que cubrir o que puedo cubrir con el cableado, ¿vale? Lo que ya conoceréis es que tengo cableado horizontal un máximo de 100 metros, ¿vale? Que tengo que distribuir pues entre el enlace permanente, el latiguillo del área de trabajo y los latiguillos de los paneles de conexión, ¿vale? Y que van los equipos activos, ¿de acuerdo? Eso a modo de recordatorio. En cuanto a su sistema vertical, que se refiere al cableado vertical del edificio, pues que tened en cuenta que no vais a poder tener más de 2 conexiones o con cable de interconexión en el backbone o cableado vertical, ¿vale? Entonces, para simplificar lo que es la administración y gestión de la instalación, ¿vale? Y para que la señal tampoco se degrade en exceso, ¿vale? Nada, los cables de conexión cruzada siempre tienen que quedar dentro del rack, ¿vale? Y aquí nos permiten el sistema de cableado estructurado por normativa, pues en el canal vertical campus, pues que sea hasta 1500 metros, ¿vale? Que esto lo vamos a conseguir con conexiones de fibra óptica. Y en el caso de la vertical del edificio, pues por norma podemos llegar hasta 500 metros, ¿vale? Se puede conseguir con fibra óptica y si las longitudes pues son inferiores, pues con cable con par cruzado, de par cruzado, ¿vale? Disculpa, Sergio, veo Vale. que Más cosas a tener en cuenta, pues ¿me oyes, Sergio? que las áreas de trabajo es lo que se define desde... Vale, aquí os muestro un... Hola, Carlos. Sergio, si es que Vale. no te oigo en este momento, ahora sí parece que sí. Nada, que simplemente te interrumpí un segundo porque veo que Eloy, uno de los asistentes, ha hecho una pregunta. Quería saber exactamente qué es un punto de consolidación, un switch. Es la pregunta que lanza. ¿Qué sería exactamente un punto de consolidación? ¿Un switch? No. Es como si fuera un panel de parcheo extra. Lo que os había comentado, pues cuando se instala un sistema de cableado estructurado en lo que es un edificio de oficinas y en una planta diáfana para montar oficinas, pero que no tiene la distribución hecha en un principio, lo que se suele usar o lo que se suele hacer es conectar el rack de planta, ¿vale? El panel de parcheo del rack de planta con este punto de consolidación que habitualmente va en el centro del área diáfana de la oficina, ¿vale? Entonces, en primera instalación, el instalador hace esta primera instalación desde el rack de planta hasta el punto de consolidación. Y en una siguiente fase, cuando ya esa oficina o esa planta ya ha sido alquilada para oficinas y ya está hecha la distribución y saben dónde va a ir cada puesto de trabajo, entonces se hace una segunda instalación de las tomas de las áreas de trabajo, ¿vale? Y se lleva el cableado desde ese punto de consolidación hacia cada toma de trabajo, ¿vale? Es como si fuera un sistema de despliegue para hacerlo paulatinamente, ¿de acuerdo? O sea, yo dejo preparado el sistema porque no sé dónde van a ir los puestos de trabajo y en el momento en que sé dónde van los puestos de trabajo, pues ya hago la instalación final. Perfecto, Sergio. Pues nada, puedes proseguir. Vale, disculpa que creo que lo he cerrado todo. Vuelvo a compartir.
Vale. Vale, aquí os muestro un ejemplo de lo que sería una instalación, ¿vale? De 12 tomas por planta, ¿vale? Con datos y voz IP, ¿vale? Aquí veis que tenemos un router, ¿vale? Que por una de sus bocas alimenta lo que es el switch, ¿de acuerdo? Y ese switch no sé si nos oyes, porque parece que se conecta de forma directa con un panel de parcheo que recibe el cableado de todas las tomas que hay en la planta, ¿de acuerdo? De estas 12 tomas de planta van a la parte posterior del panel de parcheo y son accesibles hasta el switch por medio de un latiguillo, ¿de acuerdo? En el caso de la derecha, pues sería similar, pero tres plantas, planta baja, planta primera y planta segunda, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener aquí un CPE también que conecta con un primer switch que atiende el panel de parcheo de la planta baja, ¿vale? A estas 12 tomas de la planta baja, ¿vale? Este mismo panel de parcheo se utiliza para cablear la vertical del edificio. Veis aquí que por la parte posterior tiene conectado una toma del panel de parcheo del primer piso, ¿vale? Y la otra toma hasta el piso primero, el piso segundo, perdón, ¿vale? De forma que si yo aquí tengo una toma, pues puedo conectar una segunda boca del router a la toma que va al primer piso, ¿vale? Y desde aquí conectar a la entrada del switch y ya tengo conectividad en el switch, ¿vale? Ya tengo acceso a internet, a datos o voz IP en el switch, ¿vale? Y estas bocas del switch ya se conectan de forma directa al panel de parcheo que atiende la horizontal, o a las bocas del panel de parcheo que atiende la horizontal, ¿de acuerdo? Estas 12 tomas horizontales, ¿de acuerdo? Y lo mismo para el piso primero, ¿de acuerdo? Este ejemplo es un poco de un proyecto un poco más complejo, ¿vale? En el que tenemos 48 tomas dobles por planta, ¿vale? Para voz y datos. Y además tenemos paneles de parcheo dedicados exclusivamente a la troncal, ¿de acuerdo? Entonces, veis aquí, por ejemplo, que voy a tener un rack principal con unos switches, ¿vale? Que van a alimentar cada uno de los racks de planta, ¿vale? Este rack de planta y este rack de planta, etcétera, etcétera, del edificio. Entonces, yo desde el switch puedo tener conectividad con este panel de parcheo dedicado a la vertical, ¿vale? Y como veis está llevando una troncal vertical con cables de 8 fibras, ¿vale? Y a su vez con 4 pares UTP, ¿vale? O con 4 cables UTP, ¿vale? Aquí tenemos separada también lo que es la troncal de voz, ¿vale? Aquí tenemos un armario, un repartidor telefónico, ¿vale? Que alimentará de forma individualizada los paneles de parcheo de cada planta dedicados a voz, ¿de acuerdo? Estos y estos, ¿vale? Aquí podéis ver, este es el repartidor de telefónico o repartidor de voz, ¿vale? Que por medio de una manguera de 50 y 100 pares da continuidad hasta el panel de parcheo de voz de la planta X, ¿vale? Tanto en esta como en esta. ¿De acuerdo? Y luego, este panel de parcheo de voz, pues tendría su homónimo aquí con las horizontales, ¿vale?
Estos son los paneles de parcheo que van a la horizontal de la planta, ¿vale? Con lo cual yo aquí haría la conexión cruzada de una extensión telefónica con la toma de teléfono que quiera alimentar, ¿de acuerdo? Al igual que aquí tengo la horizontal a las tomas de telefonía de planta y aquí hago la interconexión con mi repartidor de voz central, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los datos, la toma de datos, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí voy a tener el switch que alimenta este panel de parcheo que horizontalmente va a todas las tomas de datos de la planta, ¿vale? Tanto en la planta primera como en la planta X. Aquí estos paneles de parcheo alimentan de forma horizontal cada una de las tomas de la planta, ¿vale? Y este switch se conecta directamente con cada una de las tomas para atenderlo. Y este switch recibe la señal de internet pues desde este panel de parcheo que, como habíamos dicho, viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y conecta con el switch principal, ¿de acuerdo? Que a su vez estará conectado con el CPE que tendrán aquí o en otro rack o con el modem o lo que sea, ¿de acuerdo? Nada, que sepáis también que los sistemas de cableado estructurado pues definen también unas prestaciones mínimas tanto para el cableado de cobre como para la fibra, o sea que en los proyectos os van a tener que marcar si lo que necesitan es categoría 6, por ejemplo, o categoría 6A, y entonces todos los elementos que vayáis vosotros a instalar en el interior del rack pues tienen que ser acorde a esa exigencia, ¿vale? Como norma o como punto a tener en cuenta, pues que sepáis que se debe instalar un repartidor de planta por cada 1000 metros cuadrados de superficie de oficinas, ¿vale? Y un mínimo de un repartidor de planta por planta, ¿de acuerdo? Que tengáis también en cuenta que existen casos particulares en los que en plantas de baja ocupación pues se pueden atender desde repartidores de planta de una planta adyacente, ¿de acuerdo? Y lo que hablábamos antes, que las expectativas de vida para estos diseños pues suelen ser o deben ser mayor a 10 años, ¿de acuerdo? Aquí os he pintado tres imágenes o tres ejemplos de lo que sería un rack con paneles de parcheo, ¿vale? Lo que hemos visto en el proyecto anterior, ¿vale? Esto sería un repartidor principal, ¿vale? Donde tenéis aquí, pues, los switches centrales, ¿vale? Vais a tener habitualmente la troncal para los cables UTP, ¿vale? O una troncal para si hago la troncal vertical con cables UTP, o un panel de parcheo si hago una troncal con fibra óptica, ¿de acuerdo? Este rack principal se conecta con cada uno de los racks de planta, ¿de acuerdo? Entonces, en el rack de planta que voy a tener, pues la troncal de telefonía, que ya habíamos visto que en el proyecto anterior viene de un rack dedicado a la telefonía, ¿vale? Y voy a tener también la troncal de fibra óptica o de UTP, ¿de acuerdo? Y las horizontales, ¿de acuerdo? La horizontal de datos y la horizontal de voz, ¿vale? Que enlazará pues aquí desde la troncal de telefonía, pues yo tiraré latiguillos de parcheo hasta las horizontales. Y desde la electrónica de acceso, ¿vale? Pues los switches de acceso de planta, pues tiraré latiguillos de parcheo hasta la toma de mi horizontal, de la que necesite, ¿vale? Y estos switches de planta, a su vez, recibirán de aquí, de la troncal, pues la conexión al router o al switch central, ¿de acuerdo? Que sepáis también que hay proyectos donde se unifica lo que es el rack principal, rack de comunicaciones, el rack de energía, etcétera, ¿vale? Entonces, pues que sepáis que, aunque en este proyecto que os he marcado que es de mayor envergadura, va todo separado, pues que os puede llegar o podéis tener en el proyecto definido que en un mismo rack se
se une todas estas características, ¿vale? De rack principal, tanto red de comunicaciones, ¿vale? Donde voy a tener que tener los conversores de fibra óptica o los routers de acceso, ¿vale? Y el rack de energía, ¿vale? Donde voy a tener que instalar los SAIs o el cuadro eléctrico o lo que necesite para alimentar la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué normativa o qué normativas básicas o principales rigen este tipo de sistemas de cableado estructurado para que lo tengáis en cuenta? Pues habitualmente, o las tres básicas, son la TIA 568, ¿vale? Que es una norma estadounidense, son los primeros que establecieron esta normativa para estructurar estos sistemas de cableado, ¿vale? Y clasifica los componentes en categorías, lo que os había dicho antes, pues categoría 3, categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, etcétera, ¿vale? Tanto para cables, conectores, repartidores, módulos, tendidos, interfaces, etcétera, ¿vale? ¿Qué otra normativa es aplicable? Pues a nivel internacional podéis consultar la IEC 11801, ¿vale? Que se basa en la anterior, en la TIA 568, pero clasifica los enlaces permanentes en clases, ¿vale? Esto lo habréis escuchado muchas veces como clase E, clase EA, para categoría 6, por ejemplo, o clase F o clase D, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que sepáis que se basa eso, se basa en la normativa TIA y define algún concepto adicional para definir lo que son sus clases, ¿de acuerdo? Y la normativa EN 50173, ¿vale? Que es una normativa europea, ¿vale? Y española a su vez. Bueno, en España se nombra como UNE EN 50173, ¿vale? Que al final es la norma ISO 10801, pero revisada por unos expertos europeos y aceptada, ¿vale? Para que una norma internacional pues se acepte como estándar en Europa, pues tiene que ser revisada por expertos en Europa y esos expertos pues dicen que la norma es aplicable a Europa y la nombran con el nombre de EN 50173, pero en definitiva es lo mismo que la ISO 11801, ¿vale? Entonces es conveniente cumplir todas las normas y instalar todos los componentes según su categoría y certificar los enlaces según su clase, ¿vale? Solo así conseguiremos asegurar la compatibilidad entre todos los fabricantes y sistemas que se vayan a instalar luego o que se vayan a conectar a nuestro sistema de cableado estructurado, ¿vale? Y como a modo de que tengáis esto también presente, pues que para contrataciones públicas la Comisión Europea formuló en su día un escrito que se llama European Procurement Handbook for Open Systems en la fase 2, donde indica que todos los sistemas de cableado estructurado pues tienen que hacer referencia a estándares o preestándares europeos o internacionales. O sea que todo lo que vayáis a montar tiene que estar certificado en base a la EN 50173, ISO 11801, la ISO 8802 y tiene que tener los certificados de compatibilidad electromagnética, ¿vale? Eso solo para contrataciones públicas, ¿vale? Pero que sepáis que es algo que os pueden pedir el día de mañana y que nosotros particularmente en nuestros equipos pues tenemos esas certificaciones, ¿de acuerdo? Más normativas que podéis hacer, podéis consultar a la hora de instalar o de afrontar un proyecto de sistemas de cableado estructurado, pues que sepáis que las normativas anteriores son las básicas, con eso ya vais bien si os las conocéis, ¿vale? Pero existen otras normativas que rodean todos los sistemas de cableado estructurado, pues que son buenas para
son buena referencia de consulta, ¿vale? Que nos ayuda muchas veces a entender por qué estamos haciendo las cosas como se hacen, ¿vale? En este caso, pues os he puesto aquí unas referencias de normativas de Estados Unidos, ¿vale? La 568 es la básica que habíamos visto anteriormente. Existe la 569 para normas de recorrido de espacio, la 570 para normas de infraestructura residencial, la 598 para los colores de fibra, 606, 707, 758 y la ANSI EIA 310 que aquí os marco, pues esto es para nosotros, para los fabricantes de racks, ¿vale? Que nos dicen cómo tiene que ser cómo se debe construir un rack de 19 pulgadas, ¿vale? Sepáis que nuestros equipos pues están certificados bajo esta norma también. Vale, y otra normativa de referencia internacional que os pongo, pues la 11.801 es la que ya conocíais, que hemos nombrado anteriormente como principal, y nos podemos apoyar también para estos sistemas de cableado estructurado en la 14.763, ¿vale? Que nos habla de planificación e instalación de estos sistemas de cableado, cómo se testean las fibras ópticas, los cableados de fibra óptica, y cómo se miden los enlaces extremo-extremo, ¿de acuerdo? Es bueno poder consultar este tipo de normas y, bueno, yo llevo unos cuantos años en esto y que sepáis que no me lo he leído todas todavía, ¿vale? Voy poquito a poquito repasándolas en función de las necesidades que tengamos, ¿de acuerdo? Y luego, pues, normativas de referencia en la Unión Europea o en España, lo que os había nombrado antes, ¿vale? La EN 50173 es la básica, ¿vale? Con todas estas variantes, ¿vale? Que atañen a casos particulares, ¿de acuerdo? Y luego tenéis pues la EN 50174, ¿vale? Que habla de la instalación del cableado, cómo asegurar pues que la instalación del cableado tenga una calidad apta, ¿de acuerdo? También cómo planificar y métodos para planificar pues las instalaciones en el interior de los edificios, ¿vale? Aquí en este cuadro os marco, a la hora de afrontar un diseño de un sistema de cableado estructurado, pues las fases del diseño o de instalación de un sistema de cableado estructurado, ¿vale? O a la hora de abordar un proyecto completo de un sistema de cableado estructurado, pues qué normas puedes consultar en cada una de las fases del proyecto, ¿de acuerdo? Pues para el diseño del edificio nos podemos centrar en esta, y luego pues para el diseño del sistema de cableado en la variante 1 de la 50.173, etcétera, etcétera. Vale, bueno, un vistazo rápido, sabéis qué norma podéis consultar en cada, si tenéis dudas de lo que estáis haciendo, pues en cada una de las fases del proyecto, ¿de acuerdo? Nada, la EN 50310, la EN 50575, que ahora lo oiréis bastante porque hace referencia al tema del CPR, de los cables, ¿vale? La protección o comportamiento frente al fuego que deben soportar los cables que instaléis, ¿vale? Y la EN 253, que habla de la puesta a tierra y toma de masa de los equipos de comunicaciones, ¿vale? Nada, esto es la imagen típica que resulta al cumplir con todas las recomendaciones que os había estado mostrando anteriormente. Pues esto es lo que resulta de seguir más o menos a pie juntillas todas las recomendaciones que propone la TIA, la ISO, la IEC, etcétera, etcétera. Y esto es un típico rack cableado a la torera, ¿vale? Sin seguir ningún tipo de recomendación, ¿vale? Por suerte, últimamente es más común ver esto que lo de la derecha, que no lo de la izquierda, que ya empieza a estar en desuso, aunque anteriormente, hace años, cuando no estaba definido estos sistemas de cableado estructurado o estas normas para los sistemas de cableado estructurado, pues nos encontrábamos la parte izquierda, ¿de acuerdo? Nada, y dicho esto y tenido
esto en cuenta, pues os voy a hablar ahora de los racks que tenemos nosotros en nuestra marca, pues para que podáis instalar en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Vamos a tener racks murales y racks de suelo. Tenemos otros tipos de racks, pero os voy a ilustrar únicamente los murales y los de suelo, que son los que cubren los sistemas de cableado estructurado, ¿vale? Entonces empezamos por los racks murales, que son una solución ajustada en coste para sites o plantas con espacio limitado o instalaciones de baja densidad, ¿vale? Que sepáis que nuestros racks murales pues tienen sentido de puerta de apertura reversible, ¿vale? Están recubiertos en polvo de grano fino, lo cual evita que el rack se raye, ¿vale? Y le confiere pues de mejor aspecto. Los laterales son lisos y desmontables con cierres plásticos. Se puede acceder, tenemos acceso de cableado por la parte superior e inferior. Y todos nuestros racks murales tienen 4 perfiles en L y desplazables en profundidad. Tenemos 2 series de racks murales, de un cuerpo y de 2 cuerpos, ¿vale? Estoy hablando siempre de racks de 19 pulgadas. Para otras dimensiones, pues ya tendríamos que fabricar el rack bajo demanda o bajo pedido. Nada, aquí tenéis todas las referencias que tenemos de racks murales de un cuerpo para 19 pulgadas, ¿vale? Que sepáis que en la parte trasera utilizamos un sistema de fijación que nosotros nombramos Drill and Go, ¿vale? Que permite que un único instalador pueda montar el rack solo, sin necesidad de que un compañero le esté sujetando el rack para tener que atornillarlo a la pared. Y que sepáis que también habitualmente incluimos todos los accesorios necesarios para la instalación futura en nuestras referencias, ¿de acuerdo? Tenemos modelos eco también, ¿vale? Cuya diferencia básica respecto a las anteriores referencias, a estas referencias, es que no incluyen los accesorios, ¿de acuerdo? En cuanto a la serie de 2 cuerpos, pues lo mismo. La diferencia entre la serie de 2 cuerpos y la anterior es que podemos abatir la parte trasera de forma que yo puedo trabajar desde la parte trasera del rack. Si me es más cómodo de esa forma acceder a las conexiones de mis equipos en el interior del rack, ¿vale? Entonces, como veis aquí, hay unas bisagras, ¿vale?, que separan lo que es el cuerpo principal, ¿vale?, de un cuerpo secundario aquí, ¿vale?, lo que me permite abrir el cuerpo principal en esta dirección y acceder desde la parte trasera del rack, ¿vale? Tenemos también racks murales para entornos Soho, ¿vale?, que son de 10 pulgadas de anchura de bastidor, ¿vale? Los destinamos básicamente a instalaciones domésticas o pequeñas oficinas, ¿vale?, donde no se necesiten muchos puestos, ¿de acuerdo? El sentido de apertura de la puerta también es reversible, recubiertos también en polvo de grano fino, y en este caso los laterales son fijos y los perfiles tenemos 2, ¿vale?, en forma de L, ¿vale? El cableado lo podemos tener o puede ser accesible desde la parte superior, de la inferior, y en este caso de la posterior, porque la parte posterior es abierta, ¿de acuerdo? La carga máxima de este tipo de soluciones son 20 kilos, ¿ah? Al contrario que los racks murales anteriores, que aguantaban hasta 60 kilos, ¿vale? Son todos racks de interior, entonces vais a ver que todos los racks que os voy a enseñar, tanto los murales como los del suelo, pues el IP soportado es el IP20, ¿vale?, que es el que se exige para sistemas de cableado estructurado, ¿de acuerdo? Racks de suelo tenemos 3 series, ¿vale? La serie que nosotros denominamos como Global, ¿vale?, para 19 pulgadas, con alturas entre 18 US y 42 US y profundidades de 600, 800 y 900 milímetros y anchura de 600, 800 milímetros, ¿vale? Estoy hablando siempre de la profundidad y de la anchura de lo que es la envolvente del rack, ¿vale?
Estos racks aguantan hasta 800 kilos de peso con un IP20 y los destinamos a oficinas, comercios, industrias y centros de datos habitualmente, ¿vale? Y nuestras características diferenciales con respecto a la competencia, pues el sentido de la puerta de frontal reversible, que están recubiertos en polvo de grano fino. Los laterales son lisos y desmontables con cierres plásticos. Se puede acceder por la parte superior e inferior. El cableado puede acceder por la parte superior e inferior. Tenemos 4 perfiles en U, ¿vale? Desplazables en profundidad, y la parte trasera del rack es lisa, ¿de acuerdo? Veis aquí la tabla, bueno, pues donde veis todos los modelos que tenemos, desde 18 U's hasta 42 U's, las diferentes anchuras, las diferentes profundidades, y si incluyen pasacable vertical o no lo incluyen, ¿vale? Bueno, aquí estos dos modelos sí que incluyen un pasacable vertical, ¿vale? Por lo que hablábamos antes, son una anchura de 800 milímetros, lo cual me permite poner este tipo de pasacables. Los racks de 600, nunca llevarán pasacables verticales en nuestros modelos, y los racks de 900 pues pueden llevarlo o no pueden llevarlo. Vale, todas estas referencias están equipadas con ventiladores de techo, o 2 o 4, y la puerta frontal es de cristal templado, y la trasera, como ya habíamos dicho, lisa y con cerradura, ¿de acuerdo? Tenemos una referencia también que veis aquí marcada, que la vendemos desmontada, por si puede resultar interesante en alguna aplicación o en algún proyecto que tengáis en el que no podéis meter el rack por la puerta, o tenéis alguna dificultad en cuanto a traslado del rack, o etcétera, etcétera, ¿vale? Y en esta serie pues también tenemos un modelo económico, que la diferencia básica con respecto al modelo no económico es que no incluye los ventiladores de techo y no incluye los accesorios, ¿vale? Tenemos modelos Pro, ¿vale? Cuya diferencia respecto al modelo global estándar es que la puesta frontal va a ser perforada, ¿vale? Pues para que lo podáis usar en entornos donde necesitéis una ventilación o una refrigeración extra de los equipos, ¿de acuerdo? Tenemos la serie servidor, cuya diferencia con la anterior serie es que en esta conseguimos unas profundidades, o tenemos unas profundidades de hasta 1200 milímetros, ¿de acuerdo? Y que el sistema de organización de cableado es vertical y con tapa, ¿vale? En todos los racks de 800 milímetros que tenemos, ¿vale? También el sentido de apertura de la puerta es reversible, y en este caso los laterales son perforados y desmontables con cierres plásticos, ¿vale? Y si queréis la opción de incluir una cerradura, pues es posible, ¿vale? Y en este caso también la puerta trasera pues es perforada, ¿vale? Son racks que están destinados más a servidores. Como os había dicho antes, pues facilitan pues la ventilación de este tipo de equipos en el interior, ¿de acuerdo? Y con eso, con estas cualidades, pues consigo que la temperatura de la sala esté en el rango óptimo, ¿de acuerdo? Nada, las referencias de nuestra serie de servidor, aquí las tenéis para que las podáis consultar en un futuro, ¿de acuerdo? Que mostrar también pues que hay una referencia que la tenemos montada, y que tenemos en esta serie pues los modelos estándar que habéis visto en la transparencia anterior, y los modelos Pro, ¿vale? Que lo que incluyen respecto a los modelos estándar es una puerta frontal perforada con cerradura rectangular, ¿de acuerdo? Y por último, la serie servidor data, que sería nuestra serie top, pues la diferencia respecto a la serie servidor es que aguanta hasta 1000 kilos de carga máxima, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de racks pues están más orientados a CPDs, grandes superficies comerciales, edificios de oficinas, o sea, grandes edificios de oficinas, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, los sistemas de organización de cableado vertical son con anillas, ¿vale? Y
también nos diferenciamos respecto a la serie servidor anterior en que la puerta trasera es perforada y de doble hoja, ¿vale? Y la puerta frontal va a ser siempre perforada. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis también marcado, ¿de acuerdo? Las diferencias, la carga máxima y los detallitos que os había dicho de la puerta frontal perforada y la puerta trasera de doble hoja. Lo que aquí llamamos puerta frontal y puerta trasera, que sepáis que el rack se puede dar la vuelta y si necesito la puerta de doble hoja en la parte frontal, pues no hay problema. O sea, se instala al revés el rack, como tiene 4 perfiles, pues instalo los equipos en el interior en un sentido o en el otro, ¿vale? Al tener 4 perfiles en el interior, tengo esta posibilidad, ¿vale? Y además son desplazables en profundidad, o sea que tenéis bastante flexibilidad en ese sentido. ¿De acuerdo? Y por último, quería mostraros pues, que los posibles accesorios que vais a instalar dentro de los racks, ¿vale? Pues bandejas colgantes extraíbles para teclado. Tenemos bandejas fijas que aguantan hasta 50 kilos, bandejas extraíbles que aguantan hasta 50 kilos también, una bandeja para los racks de 10 pulgadas que os había mostrado, el tema de los soportes para fijación, para reforzar la fijación de los equipos en el interior del rack, existen cajones de seguridad, unidades de ventilación también os podemos suministrar y se pueden instalar en nuestros racks. Y lo mismo con los termostatos, pues tenemos termostatos analógicos de carril DIN que son más económicos y luego termostatos enracables, ¿vale? En 19 pulgadas. ¿De acuerdo? Más accesorios que se pueden meter en los racks, pues el tema de luces o apliques de superficie, todo el tema de pasacables, organizadores verticales y pasacables de cepillo o pasacables en 19 pulgadas en panel. Y luego todo el tema de accesorios de montaje, pues tornillos, tuercas, ruedas, embellecedores, puertas, cerraduras, cables de toma de tierra, etcétera. Que sepáis que todo esto lo podéis consultar en nuestro catálogo y se puede adquirir, ¿vale? Desde nuestra empresa o a través de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Lo mismo que con paneles, pues paneles de 10 pulgadas, panel de 12 puestos de categorías diferentes, paneles vacíos, paneles para mecanismos 45×45, paneles DIN, etcétera, etcétera. Vale, todo esto lo podéis consultar en nuestro catálogo. Si necesitáis información, pues escribís un correo y os damos información comercial, ¿de acuerdo? Y por último, si todo lo que os he contado anteriormente pues no lo llegáis a tener claro o os habéis quedado o seguís estando con la duda de qué tipo de rack o qué tipo de elementos voy a tener que instalar según el proyecto que vaya a abordar, pues que sepáis que vendemos o comercializamos nosotros también pues lo que llamamos nosotros unos kits de rack con voz y datos, ¿vale? En las que viene el rack pues configurado con todos los accesorios, paneles de parcheo, latiguillos y switches pues que vais a tener que necesitar pues por ejemplo para 12 puestos de categoría 5E o para 12 puestos de categoría 6, para 24 puestos o para 46 puestos, ¿de acuerdo? Que sepáis que os puede servir para consulta, tanto para abordar algún proyecto que tengáis dudas sobre qué instalaríais en ese proyecto, ¿vale? O si no tenéis claro nada de lo que os he contado, que espero que no sea así, pues que sepáis que siempre podéis acudir a este tipo de kits y que os solventa la papeleta para la instalación. Y nada, esto ha sido todo lo que os quería mostrar hoy. Gracias por haber atendido a la presentación de hoy y enhorabuena a aquellos que hayáis aguantado hasta el final de la presentación. Y bueno, aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacerme llegar en un futuro o esta tarde mismo. Y si no, pues a través de nuestra página web www.gtlan.com, pues podéis consultar también documentación técnica de nuestros productos y otro tipo de
especificaciones técnicas o características técnicas que publicamos ahí. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Pues nada, Sergio, gracias a ti por este webinar. Lo cierto es que, a ver, yo creo que se ha dado mucha información y que lo normal es que haya quedado algo en el tintero. Para eso, pues bueno, nos tenéis también a Select para remitirnos vuestras cuestiones en el momento que queráis. Se las haremos llegar a Sergio o directamente, como decía Sergio, a través de la web y de su contacto podréis resolver estas dudas. Yo simplemente quiero aprovechar también para invitaros a un siguiente webinar que también realizaremos con Sergio, con Bote, en el que en este caso se hablará de fibra óptica en entornos industriales y residenciales y que tendrá lugar el próximo lunes también a las 4:30. Así que, sin más, os emplazo a este próximo webinar. Contamos con vuestra presencia. Y nuevamente agradecer a Bote haber realizado este webinar con nosotros. Un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Gracias, adiós. Hasta luego.